Bueno, y a continuación entonces vamos a trabajar con otra fracción que probablemente pueda llegar a confundir. Estamos hablando del número racional 14 sobre 2. ¿Por qué podría llegar a confundir? Bueno, pues recordemos que el proceso para convertir esto a una aproximación decimal es tomar el numerador y dividirlo. Recuerden que se dice por, pero de aquí en adelante vamos a decir entre 2. Y vamos a ver qué sucede. Recordemos, hay que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 14 o cerca de 14. Y resulta que sí existe. Ese número es el 7. 7 por 2 es 14. Entonces nosotros decimos 14 menos 14 y eso da 0. ¿Qué pasa con esto? Que bueno, estábamos viendo una serie de números que debería de ser como resultado un número decimal, pero resulta que me da 7 y el 7 es un número entero, no hay decimales. Bueno, relativamente no hay, porque podríamos decir que después del 7 sigue un 0 y pues bueno, yo sé que es ilógico decir 7,0, pero sin embargo esto afirma que sí existe un decimal, el número 0. Pero bueno, aquí lo importante no es filosofar mucho con respecto a esto, sino saber que esto quiere decir que 14 sobre 2 es exactamente lo mismo que escribir 7. Cuando me refiero a esto es que tienen el mismo valor. Se pueden encontrar inclusive en la misma posición de la recta numérica. Si vamos a hablar de que estamos haciendo operaciones y cálculos para ver cómo acomodamos un dibujo o un objeto en la vida cotidiana, entonces decir 14 sobre 2 es exactamente lo mismo que decir 7. Lo cual pues es útil hasta cierto punto y dependiendo de la situación pues es necesario hacer la conversión de 14 sobre 2 a 7. Pero bueno, vamos a ver la siguiente fracción, la cual podría darnos una sorpresa, la cual sería 14 sobre 3. Recordemos, vamos a tomar el numerador y lo vamos a dividir entre 3. Recuerden. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar un número que multiplicado por 3 me dé 14 o por lo menos muy cerca del 14, el más cercano al 14. Vamos a pensar, entonces podríamos decir 3 por 4 es 12 y después pensamos en el siguiente porque el 12 es muy cercano al 14. 3 por 5 es 15, no, ese no me sirve porque se me pasa de 14, entonces voy a escribir por aquí el 4 porque 4 por 3 me da como resultado 12. Y entonces vamos a realizar la resta. 14 menos 12 me da como resultado 2. Y de nuevo tenemos que pensar un número que multiplicado por 3 me dé 2 o por lo menos muy cercano al 2. Y resulta que no existe porque 3 por 1 es 3, ya se me pasa. Podríamos decir que 3 por 0, pero eso es algo extraño e ilógico. Entonces, vamos a pensar qué podemos hacer para poder multiplicar este 3 por un número y que me dé cercano. Entonces, voy a colocar aquí, a la par del 4, una coma. Si yo hago eso, entonces puedo colocar a la par del 2 el número 0. Y entonces ahora el 2 se me convierte en 20, lo cual quiere decir que existe un número multiplicado por 3 que sí me puede dar muy cercano al 20, el más cercano de todos. Pensemos en 3 por 6, 3 por 6 da 18, ok, el 18 es muy cercano al 20, pero pensemos en 3 por 7, 3 por 7 da 21, ya 21 no me sirve porque se me pasa del 20, entonces vamos a hacer 3 por 6. 3 por 6 da 18, escribimos aquí menos 18 y el resultado que nos da es 2. Cuidado, ya podemos empezar a sospechar que aquí va a suceder algo extraño. Pensemos que para poder agregar otro número aquí que multiplicado por 3 me dé algo útil, pues yo necesito, ojo, para poder agregar un número más, yo necesito agregar un 0 aquí. Si no hago eso, entonces no puedo buscar otro número que multiplicado por 3 me dé 20. Repito, si no agregamos este 0, no puedo buscar un número más aquí. Ya que lo agregué, entonces vamos a decir qué número multiplicado por 3 me da cerca del 20 o por lo menos
20. Entonces voy a decir que el 6 otra vez. 6 por 3 da 18. Pero 20 menos 18 me da 2. Quiero que noten. Aquí me dio 2. Aquí me dio 2. Aquí me vuelve a dar 2. Entonces, si con el primero me salió un 6, con el segundo me salió un 6, con el tercero, ¿qué me va a salir? Obviamente tiene que ser un 6. Y esto quiere decir que esto se va repitiendo continuamente y de forma infinita. Nunca se detiene. ¿Por qué? Porque es imposible dejar de multiplicar 6 por 3 para que me dé 18 y a 20 le restamos 18 y siempre me va a dar 2 y esto sigue ahí infinitamente. Entonces la situación es que esto es un decimal infinito periódico. Esto también entra dentro de la definición de número racional. Entonces, vamos a entender qué es un número racional. Primero que nada, un número racional se representa con esta letra. Y después vamos a decir que son todos aquellos números que se forman como una fracción a sobre b. No pensemos en que la a y la b es algo extraño, simplemente son un número. Como aquí sucedió, 14 sobre 3 son números. Luego, vamos a decir que para que esto sea un número racional, obligatoriamente la a tiene que ser un número entero. Recordemos que eran números enteros. Números enteros son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 14, por ejemplo. Y también la b tiene que ser un número entero. Cuidado con esto. La b también es un número entero. ¿Qué es un número entero? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El 3 es un número entero. Y entonces, ¿qué va a resultar de esto? Que esta definición no se siente como que muy completa para la información que ustedes manejan. Realmente a futuro esto es suficiente para entender que es un número racional. Pero en el caso de ustedes, también tenemos que agregar que los decimales infinitos periódicos son números racionales. Vamos a entender qué es infinito periódico. Bueno, infinito periódico es que se repite el 6 infinitamente. Es periódico porque se repite. Infinito porque nunca vamos a parar de resolver esta división. Y bueno, esto es una definición bastante importante sobre los números racionales. Y bueno, vamos a hacer una división un poco interesante que nos va a dar resultados un poquito molestos y no hay problema, eso puede suceder en la vida cotidiana. Por ejemplo, la naturaleza de repente le sale un virus bastante molesto y pues nos ponen problemas a todos y todos tenemos que ver cómo hacemos para resolver ese problema. Bueno, esto es a muy baja escala para ustedes, algo similar, de repente el profesor coloca un ejercicio bastante molesto y ustedes tienen que ver cómo hacen para resolverlo. Lo que no pueden hacer es darse por vencidos porque no tiene sentido en la vida darse por vencido ante un problema. Entonces vamos a escribir por aquí 20 y lo vamos a dividir entre 7. Permítanme correr un poco el 20 porque probablemente esto nos vaya a dar bastante trabajo. Entonces vamos a decir, si tomamos el 2, no existe ningún número que multiplicado por 7 me dé 2, ni mucho menos cercano. El más cercano al 2 de los números enteros sería el 1. Y no hay ningún número que multiplicado por 7 me dé 1. Entonces vamos a tomar el 20 y vamos a decir un número multiplicado por 7 que me dé cerca de 20. Probemos con el 2. 2 por 7 da 14. Está bien, el 14 es cercano al 20, pero no sé si existirá uno mejor. Vamos con el 3. Primero vamos a decir que 2 por 7 es 14. Ok, el 14 me deja dudando. Vamos a probar con el 3. 3 por 7 es 21. Y resulta que con el 21 me paso, entonces me quedo con el 14. Vamos a decir aquí 2 por 7 da 14. Y vemos que 20 menos 14 nos da 6. Ojo que coloco el 6 en una posición equivocada, pero es porque necesito espacio. Esto es importantísimo. No existe ningún número que multiplicado por 7 me dé 6 o cercano al 6. Entonces vamos a decir que vamos a colocar una coma por aquí y agregamos un 0. Recuerden, colocamos una coma aquí y agregamos un 0 aquí.
Y entonces vamos a decir un número multiplicado por 7 que me dé 60 o cercano al 60. Y vamos a probar con el 8. 8 por 7 nos da 56. Vamos a ver, porque habría que probar con el 9. Bueno, primero vamos a escribir por aquí que 8 por 7 es igual a 56, para que no se nos olvide. Y entonces probemos con el 9. Resulta que 9 por 7 me da 63. Y bueno, 63 es mucho mayor que el 60. Entonces me voy a quedar con esta multiplicación que dice aquí con el 8. Y entonces decimos 8 por 7 da 56. Entonces le restamos y nos da 4. Ojo, me está quedando en posición un poco incómoda porque en realidad el 4 no se debe escribir debajo del 5, pero lo vamos a hacer por una cuestión de comodidad. Ahora pensemos en un número multiplicado por 7 que me dé 4 cercano al 4. No, eso definitivamente es imposible. Así que entonces para continuar, ojo, para poder continuar yo agrego un 0 en esta parte a la par del 4 y así puedo agregar un decimal más. Y entonces vamos a decir que vamos a buscar un número multiplicado por 7 que me dé 40 o cerca del 40. Y yo me acuerdo que 7 por 5 es 35. Y si hacemos 7 por 6 da 42. Y se nos pasa. Es mucho mayor que el 40. Entonces vamos a decir que aquí va un 5. Y entonces decimos 5 por 7 es 35. Y 40 menos 35 da 5. No tengo que repetir lo de la posición, ¿verdad? Ya lo he dicho varias veces. Y entonces ahora para poder agregar un decimal más, yo necesito colocar en este espacio el número 0. Y caemos al 50, entonces debemos de pensar un número multiplicado por 7 que me dé 50 o cercano al 50. Y antes dijimos que 7 por 6 da 42. Ese se oye cercano, pero pensemos en 7 por 7 y resulta que se da 49. Entonces voy a escribir por aquí un 7 y me doy cuenta que eso da 49. Noten que tiene de especial esto. Resulta que lo que tiene de especial esto es que el decimal que me está quedando es muy grande. Y voy a necesitar de mucho trabajo para identificar en qué momento se repiten. Cuidado, porque en el primero que se repita nos detenemos. Este decimal es tan largo que es la mejor opción. Ok, entonces vamos a seguir trabajando. Ahora resulta que 50 menos 49 da 1. De nuevo el 1 en la posición esta que ya les había dicho. Y entonces vamos a agregar aquí un 0 para poder continuar escribiendo decimales aquí. Entonces voy a escribir aquí un 0 y pensamos en un número multiplicado por 7 que me dé 10 o cercano del 10. Y resulta que ese número es el 1, porque 2 por 7 da 14 y 14 es mayor que el 10. Entonces 1 por 7 lo vamos a escribir aquí, menos 7. 10 menos 7 es 3. Recuerden la posición, etc. Y noten que aquí se nos está complicando por cuestiones de espacio. Pase lo que pase, tenemos que continuar, no podemos rendirnos, no podemos decir, ya esta cochinada no sirve, no, Dios guarde, eso sería la peor opción. Y entonces vuelvo a agregar aquí un 0 y decimos 7 por 4 da 28. Bueno, y 7 por 5 da 35, se me pasa del 30. Entonces escribimos un 4. 7 por 4 da 28 y yo escribo aquí 28 negativo y resulta que esto nos sobran 2. Agregamos un 0 y pensamos 7 por 2, 14, 7 por 3, 21. Eso se me pasa. Pero alerta. Ojo, habíamos iniciado con 20 y ahora tenemos un 20. Esto quiere decir que ya se nos repitió un ciclo. Ya tenemos un periodo en el que se repiten las cosas. Vamos a tratar de adivinar. Según lo que acabo de observar, después de este 20 debería de seguir un 6 aquí abajo. Después de este 20 debería de seguir un 6. Vamos a ver si es cierto. Colocamos un 2 aquí. 2 por 7, 14. Escribimos aquí el 14 y adivinen qué nos da. 6. Justamente esto era lo que necesitábamos. Ahora podemos afirmar, ojo a lo que sucede, que después de este número 2 lo que sigue es un 8. Y después del 8 un 5, y después del 5 un 7, y después del 7 un 1, y después del 1 un 4, y después del 4 se vuelve a repetir el 2. Eso va a seguir sucediendo para acá infinitamente sin acabarse nunca.
¿Es un trabajo muy largo? Sí, claro que sí, pero créanme que este va a ser uno de los trabajos más cortos que ustedes van a hacer en la vida de la matemática. Cuando lleguen a la universidad y vean ejercicios de ecuaciones diferenciales en el que gastamos dos, tres hojas, inclusive electrónicas, pues se van a dar cuenta de que la situación puede empeorar. De momento, lo que tienen que saber es nada más dividir a mano, solamente. ¿Cómo afirmamos que 20 séptimos es igual a ese decimal tan grande, que es infinito y se repite 85714 85714 infinitamente? Bueno, lo vamos a escribir así. 2,85714 y hacemos una línea sobre todos los números que se van a repetir, porque sabemos que después del 2 sigue el 8, el 5, el 7, el 1, el 4 y otra vez el 2. Y se vuelve a repetir 8, 5, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es algo que no habíamos aclarado en el ejemplo anterior. ¿Cómo hacemos para hablar de 14 tercios en decimales? Bueno, vamos a escribir que es igual a 4,6, pero aquí no es que se repite el 66. Si observan y son un poquito más detallistas, lo que se repite es el 6. Entonces hacemos una rayita sobre los números que se repiten, que en este caso es únicamente el 6. Esto quiere decir 6 periódico. Y esto quiere decir que todos estos números se repiten periódicamente. No me van a hacer decirles 857.142 periódico. No sé, no creo que quieran hablar de esto de esta forma siempre. Y bueno, jóvenes, esto es todo por las notaciones decimales. Esto era solo una parte, solo es un hobby, solamente quiero ayudarlos a que su mente esté pensando en matemática, aunque sea un poquito en esta Semana Santa, que además recuerden, no se puede ver materia nueva, no se puede evaluar nada, es nada más para que no estén ahí sin pensar en matemática. Muchas gracias.